Muy bien, gracias. Vamos a hablar del proceso de la Unión Europea. Yo el otro día, cuando hablamos de los conceptos generales de integración, dije un par de cosas de la Unión Europea, como también dije un par de cosas de la integración. Primero hablé de una cualidad de los procesos de integración, es precisamente esa, que son procesos. Y el proceso de la Unión Europea lo demuestra, porque lleva más de 50 años, ¿eh? Desde que nace el concepto de la conformación de la Unión hasta la actualidad, pasaron más de 50. Eso por un lado. Por otro lado, también les dije que había dos motores en la Unión Europea. Había un motor político, que lo representaba Francia. ¿Y esto por qué lo digo? Porque Francia fue el que siempre primerió o tiró la idea de la unidad de la Unión Europea. Ya en 1932, digamos que fue la primera presentación de Francia en lo que se conocía como la Sociedad de las Naciones, que era el organismo previo a las Naciones Unidas, se tira ahí, hay un ministro de Relaciones Exteriores francés que se llamaba Aristide Briand, y tira la idea de Unión Europea o de unidad europea. Es decir, siempre estuvo presente Francia como motor político, como impulsor político de la unificación europea. Y Alemania fue siempre el impulsor económico, pero esto después de 1957. El motor de la economía europea lo lleva adelante Alemania. De hecho, Alemania ha sido el primero en cumplir con las pautas para la formalización o la puesta en marcha del euro. Segunda cuestión. Y tercera cuestión, que tanto en América Latina como en Europa, los motivos de voluntad política fueron los que impulsaron el proceso de integración europea. Antes de la Primera Guerra Mundial, también hubo iniciativas de la Unión Europea. Sobrevino la Guerra Mundial y ¿qué pasó? Se cortó el proceso de unificación, es decir, aquello que hablamos de la hipótesis de conflicto y la hipótesis de solidaridad de las naciones, así se dice. En 1932 se vuelve a tirar esa idea, 1939 vuelve a aparecer un conflicto bélico en la Segunda Guerra Mundial, se vuelve a cortar la idea de solidaridad o de unificación europea por la aparición de una nueva hipótesis de conflicto. Pero bueno, ¿cuándo empieza el proceso de la Unión Europea o de la Comunidad Económica Europea en sí, o formalmente, o con una idea fuerte que al final prosperó, amalgamó y llegó a lo que hoy es la Unión Europea? Empieza el concepto, vamos a compartir pantalla los PowerPoint que le gustan a Milagros, empieza a darse esta idea en 1947. Acá dice 1943 Benelux. El Benelux es un antecedente, no es un polvo para lavar la ropa, que parece Benelux, pero no. El Benelux es un grado de integración incipiente, o un proceso de integración incipiente, que se dio entre tres países. Los voy a marcar acá con el mouse para que los vean. Bélgica, Holanda y Luxemburgo, 1943. ¿Por qué es importante el Benelux? Fíjense la fecha, 1943, pleno desarrollo del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Es importante el Benelux por dos cuestiones. Primero, porque a pesar de estar enmarcado en una hipótesis de conflicto, como era el escenario de la Segunda Guerra Mundial, este proceso de integración, que era simple, que era básico, que era un tratado de libre comercio, se pudo seguir desarrollando. Primera cuestión de importancia del Benelux. Segunda cuestión de importancia del Benelux es que a través de la firma de los tratados de Roma, el Benelux firma como bloque y no como países separados. Es decir, ya ahí se muestra la idea de fusión o de unión entre los distintos países para conformar un bloque. Cuando hablé de proceso, paréntesis, me refiero a que voy a dar fechas, y en las fechas del proceso de la Unión Europea aparecen los eventos que dan lugar a la Unión actual. Sigo. 1947, Plan Marshall OS. ¿Qué significa eso? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, tenemos dos economías o dos situaciones bien diferenciadas. La economía europea totalmente destruida, necesitada de una nueva reconstrucción, y la economía norteamericana, que era la economía vencedora, pujante, hegemónica en aquel momento y con capacidad de imponer condiciones de reconstrucción tanto en Europa como de comercialización en el resto del mundo. Bien, en 1947 surge esta idea, post-Bretton Woods, 1945, Bolilla 7, surge esta idea de ayudar a la economía europea en su reconstrucción. Entonces se desarrolla este concepto del Plan Marshall,
¿Qué era el Plan Marshall? El Plan Marshall era un proceso o un proyecto de ayuda económica de reconstrucción de las economías europeas. Se utilizaba, esto simplemente como anécdota, no es para que lo sepan, pero sí contribuye al conocimiento, se utilizaba la teoría del contravalor, porque ¿de dónde surge la idea del Plan Marshall o cómo se articula el Plan Marshall? El Plan Marshall era el desarrollo de un proceso llevado adelante por el empresariado privado norteamericano con sustento de la economía estatal norteamericana. Es decir, los empresarios norteamericanos debían invertir en Europa, en la reconstrucción europea, y el Estado norteamericano aseguraba esa inversión, con una teoría que se conoce como la teoría del contravalor. ¿Qué significaba esta teoría del contravalor? Los norteamericanos, los empresarios norteamericanos, invertían en dólares y se les devolvía con asistencia de la economía norteamericana ese dinero en moneda de los países europeos en donde se invertía. Pero bueno, eso era la teoría del contravalor, esencia del famoso Plan Marshall. Y ahí hablaba de la OECE. La OECE era la Organización Económica de Cooperación Europea. Organización Económica de Cooperación Europea. Fíjense que esta Organización Económica de Cooperación Europea era el organismo que garantizaba la utilización de los fondos del Plan Marshall. Y ya acá hay una especie de tendencia de supranacionalidad, es decir, que ya la Comunidad Económica Europea tenía un viso de supranacionalidad a partir de esta Organización Europea de Cooperación Económica, que, insisto, su fundamento principal era la garantía de utilización de los fondos provenientes del Plan Marshall. El Plan Marshall fue importante por dos cuestiones. Primero, porque garantizó la reconstrucción de la economía europea. Y segundo, porque no hizo diferencias en a quién se destinaron fondos para la reconstrucción de esa economía. ¿Por qué digo esto? Porque Alemania, que había sido el principal impulsor del conflicto bélico, que había sido quien al final había terminado destruido en su economía, también se benefició con el Plan Marshall, porque los norteamericanos entendían, o los aliados, mejor dicho, entendían que la reconstrucción de Alemania era necesaria por su capacidad de recursos económicos o de generar recursos económicos. Es decir, Alemania, que fue quien originó el conflicto, también se vio beneficiado por esto del Plan Marshall. Entonces, el Plan Marshall Profe, contribuyó enormemente al milagro económico alemán, dice Martín. Sí, en realidad, espera que salgo acá. En realidad, Martín, el milagro económico alemán se dio después de la caída del muro de Berlín, como lo conocemos actualmente. El Plan Marshall lo que hizo fue que Alemania no se hundiera, ni económica ni socialmente. Económicamente porque el último periodo de guerra, el último año de guerra fue el que más sufrió las consecuencias. Y socialmente me refiero al tema de la xenofobia que se había causado por el nazismo en contra de la persecución del pueblo judío. Pero el milagro económico alemán, tal cual lo conocemos, se da después de la caída del muro de Berlín. Es decir, es como que despertó el gigante que estaba dormido después de la perestroika y el glasnost de la Unión Soviética, que derivan en el año 89 en la caída del muro de Berlín. ¿Sí? ¿Alguien preguntaba algo? sí, profe, pero si tendríamos que decir cuál es el primer antecedente, ¿cuál de los dos decimos? Porque habéis dicho como que el Benelux sí, pero No, el no. Benelux es un antecedente de integración en Europa. Propiamente dicho, de la Unión Europea, estos son dos antecedentes mediatos, que hacen a la conformación de la Comunidad Económica Europea en 1957. Cuando nos referimos a antecedentes milagros, y toda la cruzada, nos referimos a movimientos que van, en el caso específico de integración, o a sucesos que van en función del fin, que en este caso se llama Unión Europea, es decir, todos los movimientos que rondan alrededor de la Unión Europea en sentidos de integración. Cuando veamos Mercosur vamos a ver aquí hay antecedentes mediatos y antecedentes inmediatos. Pero cuando hablamos de antecedentes nos referimos a todas aquellas manifestaciones que rondan al concepto final, en este caso, la integración europea. Por eso el Benelux es importante, porque, por lo que dije anteriormente, porque como tratado de libre comercio incipiente, firma el Tratado de Roma como bloque, ¿entendés? Entonces es un antecedente que está dentro de la conformación de la actual Unión Europea. ¿Simili? Bien. Profe, te puedo hacer Sí, una pregunta las que sobre el plan quieran. A Marshall. ver, Julio, antes que me preguntes, discúlpame. El proceso es largo,
y es complejo. Yo voy dando las partes principales, hay mucho más. Puede ser que les genere dudas, así que me interrumpen y me preguntan. ¿Sí? Julio, dale. Bueno, perfecto. No, quería preguntarte si había, si la ayuda era en forma de préstamo, la del Plan Marshall. Sí. Sí, la teoría del contravalor era un préstamo. Es decir, el empresario norteamericano desenvolvía dinero, invertía, por eso decía, y se le garantizaba el retorno con monedas europeas, pero sustentadas por el Estado norteamericano. Valía decir que si no se equiparaba en algún momento la devolución, el Estado norteamericano respondía ante el empresario norteamericano que invertía. ¿Sí? Perfecto, perfecto. ¿Y Pensé que lo resultó había bien? dicho, vale la aclaración. No, no, sí, sí, o sea, había dicho eso, pero no había entendido muy bien si en sí era un préstamo, si se consideraba Bien. un préstamo. Sí, es un préstamo. Eh, y Es un resultó gran bien en desembolso de dinero de general. parte de la economía norteamericana, ¿no? No hubieron problemas particulares. No, no, el plan Marshall funcionó perfectamente. Lo que pasa es que tuvo un periodo acotado. Ya cuando la economía europea se reconstituyó, el empresariado siguió invirtiendo, pero dio lugar nacimiento a la empresa propia europea. Perfecto, Un gracias, profe. desembolso de dinero inicial para que la economía se reconstruya. Profe, Sí, Eliana. y la moneda que usaban para responder era en referido a cada país que pedía ese Sí, préstamo, digamos. sí, Bien. sí, sí. Era el país que devolvía el dinero. Eran 6 países en aquel momento. Era el país que devolvía el dinero, pero el Estado norteamericano garantizaba esa devolución de dinero. ¿Sí? Bien, sigo entonces. Seguimos con los antecedentes. 1947, Plan Marshall. 1948, acá es donde empieza a desenmarañarse la cuestión de la Comunidad Económica Europea. Se celebra el Congreso de la Haya. ¿Qué pasa en el Congreso de la Haya? Se encuentran dos posturas, la postura francesa y la postura británica. ¿Por qué se desata el conflicto de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista territorial? Hay un par de hechos que son fundamentales. El primero, hay 3 hechos en realidad. El primero es la anexión de Austria a Alemania. El segundo es la invasión de Alemania a Polonia. Y el tercero, fundamentalmente, es la invasión que ejerce Alemania en 2 regiones de Francia, regiones que se llaman Alsacia y Lorena. Alsacia y Lorena. ¿Qué había en las regiones de Alsacia y Lorena? Estaban los mayores yacimientos de recursos de carbón y acero. Las regiones de Alsacia y de Lorena del territorio francés son ricas en recursos naturales, fundamentalmente en carbón y en acero. Cuando Alemania invade esa región, o esas regiones, Alsacia y Lorena, lo hace con una finalidad, utilizar el acero para la industria armamentista pesada. Y ahí aparece el conflicto bélico. Entonces, en 1948, en el encuentro en La Haya, o el Congreso de La Haya, se enfrentan 2 posturas bien diferenciadas, que estaban volcadas a regular la explotación de esos yacimientos de carbón y del acero de la zona francesa. Una era la postura francesa, propiamente dicha, y la otra era la postura británica. ¿Qué se establecía en cada postura? Los franceses hablaban de regular la explotación del carbón y del acero a partir de la conformación de una estructura supranacional, generar organismos específicos que regularan o controlaran la explotación del carbón y el acero con carácter supranacional, es decir, delegándoles competencias a esos organismos. Por el contrario, la postura inglesa, la postura británica, lo que decía, propio de los británicos, era que no había que generar organismos que regularan esa explotación y que bastaba con meras reuniones intergubernamentales que decidieran, por consenso de los estados, la regulación del carbón y el acero. ¿Cuál de las dos posturas triunfa? La postura francesa. Es decir, Francia decide, con apoyo de otros países, decide volcar competencias o establecer competencias en organismos que estén
por sobre los estados y que sean capaces de regular únicamente la explotación del carbón y el acero de esas zonas de Francia, que eran Alsacia y Lorena. Y dejan de lado a los ingleses. Acá es donde se provoca la separación de por qué Gran Bretaña no forma parte de la Comunidad Económica Europea. Es decir, acá se provoca el chisporroteo porque Francia va por un lado y Gran Bretaña va por otro. Es decir, triunfa esta postura francesa. A consecuencia de eso, en 1948 pasa a 1950 y aparece la famosa Declaración Schuman, que da lugar a la primera de las comunidades económicas europeas, que es la Comunidad Económica del Carbón y el Acero. ¿Leyeron la Declaración Schuman? ¿Me pueden contar a ver qué entendieron de esa declaración? Porque ahí está lo básico de lo que yo acabo de explicar. Es decir, el Congreso de la Haya y la Declaración Schuman de 1950 son el puntapié inicial de la Comunidad Económica Europea que se constituye en 1957 con la firma de los Tratados de Roma. ¿Qué vieron de la Declaración Schuman? A ver si me pueden contar un poquito. Que tenía que haber igual distribución de los recursos y de la explotación y del trabajo para todos, para ellos, primero que eran los firmantes y para cualquiera que se quiera adherir a lo que era la Unión Europea. Bien, Meli. ¿Y qué más? ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Vio alguna otra cosa? También habla de que tanto Francia como Alemania, que son los firmantes, se comprometen a, como decía Malina, equiparar la explotación del carbón y el acero, pero tenían como objetivo, dentro de todos los objetivos, el desarrollo del continente europeo. Eso me llamó, del continente africano, perdón, eso me llamó la atención. Teniendo en cuenta que en esa época Francia tenía mucha colonia en el continente africano. Por eso, porque impactaba en la economía francesa, por eso te llamó la atención. Está muy bien, pero hay dos cuestiones que yo les acabo de mencionar que están expresamente volcadas en la Declaración Schuman. Una es la cuestión de la paz, porque Schuman que dice que si la explotación no se realiza con fines pacíficos, que no se hizo, sobreviene la guerra. Por esto esto es la cuestión de la hipótesis de conflicto. Es decir, hay una posición de explotación pacífica de los recursos de carbón y el acero. Por eso esa necesidad de hacer una explotación controlada. Por eso esa necesidad de entender la postura de Francia, que fue quien más sufrió en su territorio el conflicto, de, bueno, regulemos esta cuestión de explotación de carbón y acero y como nosotros no vamos a poder, dotemos de competencia un organismo que esté por sobre nosotros, que haga esa administración pacífica. Esa es por un lado la cuestión. La segunda es que se incorpora en la Declaración Schuman el concepto de alta autoridad, lo menciona específicamente. La alta autoridad es el organismo supranacional encargado de controlar el cumplimiento de esta Comunidad Económica Europea, Comunidad del Carbón y el Acero. Además, se somete a una auditoría del resto del mundo, porque habla de un veedor de las Naciones Unidas, porque el sentido, insisto, del carbón, de la explotación del carbón y el acero, es un sentido pacífico. La Comunidad Económica Europea, nace con una raigambre pacífica, no económica. Por eso les hablo de proceso y por eso quiero que vean de cómo pasamos de explotación del carbón y el acero de 1950 con fines pacíficos a lo que es hoy la Unión Europea, una unión económica, una unión política, monetaria, con ciudadanía común. Es decir, hay todo un proceso y una evolución. Es decir, la Declaración Schuman es importante por eso. Repito, primero por la delegación de competencias, segundo por la explotación de fines pacíficos y tercero por una auditoría internacional desarrollada por veedores de las Naciones Unidas que ya están constituidas, que se cumpla con esa explotación pacífica. Pero hay otras cuestiones. Ya al establecer delegación de competencias y establecer organismos supranacionales, la Declaración Schuman establece otros organismos que son la base de la Unión Europea actual. Ya les hablé de la autoridad, de la alta autoridad. Bueno, la alta autoridad es la base de la actual Comisión
Europea, la base de la actual Comisión Europea. Ahí estamos en la diapositiva. En 1951, entonces, como consecuencia del Congreso de La Haya, como consecuencia de la Declaración Schuman de 1950, se crea la CECA. La CECA es la primer comunidad económica europea, Comunidad Económica del Carbón y el Acero. Hay una cesión de parcial de soberanía. ¿Por qué parcial? Porque se refiere específicamente al carbón y el acero, nada más que eso. Por eso muchos hablan de cesión de competencias y no de soberanía. La Declaración Schuman es la base. Creación de alta autoridad, que es lo que decíamos que específicamente se establece en esa declaración, base de la actual Comisión Europea. Hay un Consejo Especial de Ministros que son asesores sobre el funcionamiento de la CECA y sobre las políticas a implementar en la CECA. El Consejo Especial de Ministros es el antecedente del actual Consejo Europeo. Fíjense por qué es importante la CECA. Hay una asamblea parlamentaria de los 6 países que conforman la CECA. Hay una asamblea parlamentaria. La asamblea parlamentaria, con parlamentarios de segundo orden de los países que integran la CECA, es la base del actual Parlamento Europeo. Y hay un Tribunal de Justicia, pero ojo, Tribunal de Justicia vinculado a colisión de intereses o interpretación de la normativa de la CECA, solo para eso, que constituye la base del actual Tribunal de Justicia Europeo. Pero bueno, 1951, primera Comunidad Económica Europea. Paralelamente, o posteriormente, mejor dicho, se firma una segunda, o se constituye una segunda Comunidad Económica Europea, 1953-1955. Esa segunda Comisión Económica Europea es la Comisión de la Euratom. Euratom es el Acuerdo Europeo sobre Energía Atómica. Y ahí tenemos la segunda Comunidad Económica Europea. Segunda Comunidad Económica Europea. Como estas dos son dos tratados que forman independientemente acuerdos de orden jurídico a nivel internacional, pero circunscriptos a la implementación dentro de Europa, en 1957 queda constituida la Comunidad Económica Europea. 1957, Comunidad Económica Europea, con la firma de los Tratados de Roma. Comunidad que hoy desapareció. Si escuchan hablar hoy de la Comunidad Económica Europea en televisión o en algún programa, es que no entendieron nada. No existe más la Comunidad Económica Europea. Entonces, 1957, aquí en el PowerPoint, Mili, fíjate a vos que te gusta ver los PowerPoint, firma Tratados de Roma, constituye la Comunidad Económica Europea, que incluye el Tratado del Euratom. Dos comunidades, carbón y el acero, energía atómica. Objetivos del Tratado de Roma: desarrollo económico, estabilidad creciente, relaciones estrechas entre los estados, expansión continua y equilibrada. Medios, fíjense, establecimiento de un mercado común, aproximación de políticas económicas. ¿Se acuerdan que era el mercado común? ¿Recuerdan cuál era la característica del mercado común, de acuerdo a los grados de integración que vimos en la clase pasada? Zona de libre comercio. Sacar aranceles. Además, el mercado común tiene una característica particular. ¿Cómo? Circulación de factores productivos. ¿Quién habla que no veo? Agustina. Agustina, perfecto. El mercado común implicaba la libre circulación de factores productivos, es decir, entre los 6 estados, que ahora los vamos a mencionar, que conforman la Comunidad Económica Europea, se había establecido un mercado común, que implicaba lo siguiente: lo que dijeron está bien, rebajar aranceles o liberar el comercio intrazona, fijar un arancel externo común y al mismo tiempo liberar la circulación de factores productivos. ¿Cuáles son los países que firman la conformación de la Comunidad Económica Europea? Son 6. Por eso se la conoce a la Comunidad Económica Europea desde su origen como la Europa de los 6, porque estaban centralizando la economía, el desarrollo económico europeo en función de esto que estábamos hablando. Los 6 países son Italia,
Francia, Alemania y el Benelux como bloque. Italia, Francia, Alemania y el Benelux como bloque, es decir, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Bien, comienza a funcionar la Comunidad Europea, hay una tendencia a decir Unión Europea, comienza a funcionar la Comunidad Económica Europea y ahí aparecen ampliaciones, pero además de aparecer ampliaciones, que ahora después las vamos a ver, se dan cuenta que el proceso de la comunidad circunscripto a solamente el control de la explotación del carbón y el acero, y solamente el control de la explotación de energía atómica, comienza a quedarse corto en función del medio que se estaba utilizando, que era el medio que vincula al mercado común, es decir, la libre circulación de factores productivos. Entonces se ve la necesidad, y acá aparece un ministro francés que se llama Pompidou, lo habrán escuchado nombrar, en un centro cultural Pompidou, y Pompidou dice lo siguiente: llegó la hora de profundizar el proceso de Unión Europea. No es necesario ampliar a más países, pero sí necesitamos profundizar el proceso. ¿Qué quiere decir esto de profundizar? Ampliar las competencias o la participación o el compromiso de los países en una nueva forma de ver a Europa. Entonces, Pompidou dice que falta un elemento que es fundamental para esa ampliación de la idea europea. Y ese elemento es el elemento de la voluntad política, del cual hablamos la clase pasada. Entonces, en 1987, fíjense, 30 años después de la suscripción de los tratados de Roma, se firma el Acta Única Europea. ¿Por qué es importante el Acta Única Europea? Porque establece dos cuestiones. Establece, primero, la idea de voluntad política, y esa idea, esperen que me fui, no sé qué hice, y esa idea de voluntad política está relacionada con la incorporación, acá lo dice bien claro, del Consejo de Europa. Es decir, el Consejo de Europa es la reunión de los jefes de Estado y de gobierno de los países que conforman la Comunidad Económica Europea. Con esa incorporación del Consejo de Europa, que no es lo mismo que el Consejo Europeo, ojo acá, no es lo mismo que el Consejo Europeo. El Consejo de Europa lo que hace es incorporar la idea de voluntad política para profundizar el proceso de integración y hacerlo exceder, mejor dicho, así se habla, hacerlo exceder de las meras competencias de regulación de carbono cero y regulación de energía atómica. Y ahí se habla por primera vez la idea de formar un tratado de la Unión Europea. Hasta acá sigue siendo Comunidad Económica Europea. Pero con el Acta Única Europea, que es la primera gran reforma a los tratados de Roma, se habla por primera vez de conformar un bloque que sea Unión Europea y no una comunidad, con dos elementos muy claros: un mercado único y una moneda única. Es decir, 1987, la firma del Acta Única Europea es el primer gran clic o gran cambio o gran punto de inflexión que muestra el desarrollo de la Comunidad Económica Europea. Y de 1987 a 1992, se trabaja en esta idea, en la idea de conformar el mercado único y generar una moneda única. ¿Qué pasa con los países? Voy a saltar una diapositiva. ¿Qué pasa con los países? Bueno, de los países que habían firmado originariamente el bloque de la Comunidad Económica Europea, que eran 6, saltamos a 12 países. ¿Por qué? Porque comienza a ampliarse la Comunidad Económica Europea. Fíjense que en 1973 ingresan el Reino Unido, Dinamarca e Irlanda, en 1980 ingresa Grecia, y en 1986 ingresan España y Portugal. Es decir, hasta acá los países que forman la Unión Europea con la firma del Tratado de Maastricht en 1991, que entra en vigencia en 1992. Pero vuelvo a recapitular. Después del Acta Única Europea, se establece la idea de mercado único y moneda única. ¿Por qué? Porque el mercado común, que ya se había establecido, estaba dando frutos, y vamos a hablar en criollo. La mera explotación de carbón y acero y de energía atómica le quedaba chico al creciente mercado europeo.
Entonces había o que ampliar o desarmarlo. Decidieron ampliarlo. Y esa ampliación, o profundización, mejor dicho, se da luego de la Acta Única Europea con tendencia al mercado único y moneda única. Finalmente, en 1992, entra en vigencia el Tratado de Maastricht. ¿Cuánto me falta? 4 minutos. El Tratado de Maastricht. ¿Por qué es importante el Tratado de Maastricht? Primero, desaparece la Comunidad Económica Europea y aparece la Unión Europea. Acá queda conformada la Unión Europea con 12 países. Pero además, el Tratado de Maastricht crea, ¿se acuerdan que el otro día hablamos de intergubernamentalismo y de supranacionalidad? Bueno, el Tratado de Maastricht crea la cooperación en política exterior y seguridad común, que yo la otra vez les dije que eso era un pilar intergubernamental, por eso hablamos que la Unión Europea tiene una toma de decisiones mixta, bueno, porque hay competencias que están delegadas en organismos y hay competencias que conservan los estados. Bueno, el Tratado de Maastricht mantiene, a través de la política exterior y seguridad común, esa idea intergubernamental, que es lo que dice ahí. Vuelvo a la diapositiva. Tratado de Maastricht, crea la cooperación en política exterior y seguridad común y cooperación en justicia, asuntos del interior. Establece la política de defensa común para 1998 y acá está el origen del euro, Unión Económica y Monetaria con moneda única para enero de 1999. Es decir, el Tratado de Maastricht además establece la ciudadanía, establece un capítulo específico. Estoy viendo que lo tenía por ahí guardado el Tratado de Maastricht, ahora después se lo muestro. Establece un capítulo específico de declaraciones, derechos y garantías de los ciudadanos, además el Tratado de Maastricht. Pero lo importante es que desaparece la Comunidad Económica Europea, aparece la Unión Europea, además de las garantías de los ciudadanos, hay división de competencias, ya sea intergubernamentales, política exterior y seguridad común, políticas comunitarias como la política pesquera y la política agraria común, y además se sientan las bases, y esto es lo importante, para la generación económica de una moneda única, de un mercado único con una moneda única, que va a entrar, fíjense que se firma en 1991, entra en vigencia en 1992 y recién va a regir en 1999, es decir, le dio 7 años a las economías para acomodarse a los criterios de esa nueva moneda única. Nosotros en Mercosur lo que hicimos hacer en 4 años un mercado común. Fíjense cómo saltamos las etapas de un proceso de integración. Por eso es fundamental el concepto de proceso de integración. ¿Alguna pregunta hasta acá? Queda un minuto. Escucho preguntas a ver si los mareé, si quedó claro, si hay algo para aclarar. ¿No? Bueno. Antes de saltar a la próxima diapositiva, volvemos a I45 y ya seguimos. ¿Les parece? Piensen si hay algo que no entendieron, o algo que quieren que repita, o fui muy rápido, o lo dejé a medias, ¿sí? Nos vemos I45.